¿Venezuela sin dinero? Los expertos hablan hasta ahora de un default selectivo, o sea, el régimen de Maduro elige a quién pagar y a quién no, según algún artilugio que más tiene que ver con su sostenimiento en el poder y sus allegados indesplazables que con alguna razón lógica. El atrolladero económico va desde los tenedores de bonos de PDVSA hasta la Organización de Naciones Unidas, en una ristra de impagos que los acreedores justamente reclaman sin obtener nada a cambio de sus solicitudes. Por lo menos la ONU no deja votar a Venezuela, esa Venezuela oficial, la del terrorismo siglo XXI, no confundamos. Tampoco la Organización Panamericana de la Salud recibe la afiliación de nuestro país. Por lo tanto, vea usted, no hay vacunas. Y hace unos pocos días nos enteramos de que tampoco la Corte Penal Internacional ha recibido los pagos del Maula de Miraflores. Otra razón que tienen para agilizar los trámites, por cierto. Al parecer, las remesas de dólares del Banco Central a la banca común y corriente para sostener el escaso valor del bolívar frente al dólar se agotaron también. Con lo cual la moneda, el bolívar, causa los estragos que ha venido causando en el común de los ciudadanos, en los sueldos, en las pensiones, en los productos de la dieta diaria y en cualquiera de los productos así no sean de diaria dieta. El régimen se entrampó económicamente. Lo entramparon su engreimiento de sabelotodos obtusos económicamente y su propia obstrucción política. En lo ideológico miserable, pero también en las obligantes relaciones catastróficas vinculadas a ese insostenible económicamente proyecto ideológico. Ya no puede contar con una Rusia desecada por la invasión a Ucrania que la ha dejado sin resultados en el terreno militar y sin dinero para su sostenimiento. Menos aún para echarle una mano con real a los socios del Caribe, incluida Cuba. China no puede estar a la disposición de los maulas que la tienen embarcada con el indispensable petróleo que pagaron y no vieron. Cuba no existe económicamente sino como recipiente de dádivas, así sea de su arruinada expotencia petrolera. De allí lo obligado que le resultó tragar al régimen el amargor de México con una finalidad: conseguir recursos lo más inmediatamente posible. Rogar por el cese de las sanciones que lo tienen acogotado, porque ya no haya cómo pagar siquiera la nómina, lo que venía haciendo por medio de la Cámara de Compensación. Esa nómina situada en referencia a un salario mínimo que al día de hoy objetivamente son menos de $8 mensuales. Bueno, esa no tiene cómo pagarla. Apreciemos las palabras desesperadas de un vicerrector administrativo de una seria universidad acusando recibo de una comunicación que les indica a todas que tienen que entregar todo lo que tengan en caja porque va al pago de sueldos que hacen usando el despreciable sistema patria. Eso los deja sin posibilidad de completar compromisos en cada universidad, pero evidencia que no hay recursos para honrar la exigua nómina. Contradictoriamente para el régimen, esto ocurre cuando Venezuela se sitúa hasta ahora en el cuarto puesto de los países más corruptos del mundo. No tiene moral alguna en este régimen, pero para menos decir que ya no tiene liquidez para pagar, lo que probablemente se concrete incluso en la nómina del Estado. Por ejemplo, en las universidades y otros entes se robaron los montos de todo el año de cajas de ahorro, sindicatos, gremios e institutos de previsión, redujeron los sueldos en marzo, pagaron el bono navideño en 4 partes y a destiempo correspondía pagarlo todo en noviembre, y aún así andan en busca para completar la esmirriada nómina. Todo ello mientras el Plan Universidad Bella se gasta en nuestras varinas, en pinturas y otros afeites una inmensa, incalculable y secreta cantidad de dólares. Así que no es que no hubiera los recursos, sino que van donde pueden ser secretamente manipulados, con rédito a los operantes. Las nóminas no pasan por allí, entran en ese default selectivo al que aluden los especialistas. Lo mismo ocurre con un posible aumento de sueldos. Se les acaban los malabares, las sanciones surten su efecto finalmente.
ONG ratifican lucha contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela ratificaron este sábado, en el Día de los Derechos Humanos, que seguirán luchando contra todas las formas de atropello y abusos por parte del Estado y en defensa de millones de víctimas, a las que aseguran se les han violado garantías fundamentales como ciudadanos. Insistiremos en seguir trabajando para poner fin a la impunidad de los abusos y la arbitrariedad, la gran corrupción y las irregularidades, la denegación y la privación de derechos para todas las personas, dice un comunicado firmado por varias ONG y difundido por Provea en su página web. Asimismo, las organizaciones se comprometieron a luchar para erradicar la discriminación y la violencia de cualquier tipo, no aceptar la normalización de las violaciones de derechos humanos, terminar con las prácticas de censura, control social, coerción, simulación o acallamiento y enaltecer la denuncia como deber. Seguiremos apoyando a las millones de víctimas que sufren las inclemencias de la emergencia humanitaria compleja, por la privación múltiple y masiva de derechos en zonas urbanas y rurales, con afectaciones diferenciadas para mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas LGBT. Prosigue el escrito. Las ONG aseguraron que defenderán unas elecciones presidenciales libres, previstas para 2024, como una solución del conflicto político que abra paso a la democracia en el país. Si bien remarcaron que para ello es necesario garantizar el voto en el extranjero, toda vez que hay más de 7 millones de venezolanos en otras naciones, según estimaciones. En este sentido, las organizaciones pidieron también el cese de la censura, la restitución de los medios de comunicación independientes que han sido arbitrariamente cerrados y la prohibición y el rechazo de todo tipo de discriminación, especialmente por razones políticas. La sociedad venezolana sabrá encontrar las soluciones pacíficas y constitucionales para reconquistar la democracia, el Estado de Derecho, la igualdad de derechos, la justicia y la superación económica para salir de las circunstancias de necesidad, opresión e injusticia en las que vive, añade el comunicado. El pasado septiembre, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó a la inteligencia civil y militar de ese país de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abuso dictado, desde el más alto nivel, aseguran.